algunas más. Tenemos muchas más, pero no podemos satisfacer todas. Desde el punto de vista de la gramática generativa, los errores y las equivocaciones que cometen los hablantes al usar el lenguaje juegan algún papel fundamental. Los errores y equivocaciones son muy útiles para descubrir las propiedades del lenguaje. Mario es el inventor de algunos casos famosos que crearon una pequeña industria en el campo. Así es que, Mario, tú puedes dar los ejemplos de esto en español. No tiene ejemplos en español, parece. Bueno, este es un ejemplo traducido del inglés, pero más gente ha ido a Chincha que yo. Es una oración que parece perfectamente gramatical, pero no lo es. Existen ciertas ilusiones sintácticas por las cuales los seres humanos creen que ciertas oraciones están bien construidas, pero que bajo análisis no lo están. Hay muchas oraciones de este tipo. El ejemplo que tiene en mente el profesor Chomsky es en inglés cuando se dice un near miss, cuando dos aviones están por chocar. Debería literalmente ser un near hit, es decir, casi se chocan, no casi se esquivan. Este tipo de computaciones son especialmente interesantes desde el punto de vista sintáctico. Y cuando nos fijamos en ejemplos así, muchos temas así los estudió Mario. Cuando vemos ejemplos así podemos encontrar mucho cómo es que funcionan los procesos del pensamiento. Por ejemplo, parece ser que los seres humanos tienen una gran dificultad de o frases que involucran la negación. En la lógica son simples, pero nuestras mentes no funcionan así. De tal manera que tenemos errores de comprensión, errores de comunicación y algunos de estos, como la frase que mencionaste, un near miss es una frase idiomática, ni siquiera nos damos cuenta de que está diciendo exactamente lo opuesto de aquello para lo que queremos utilizar la frase. El estudio de los errores o de las equivocaciones es una de las vías para encontrar cómo funciona la mente. En realidad, yo no respondí totalmente a la pregunta que se hizo anteriormente sobre la realidad psicológica. Esa es una asociación mística que debería abandonarse. Se basa en una suerte de dualismo, la idea de que hay de alguna manera tipos especiales de realidades, como una realidad psicológica, o una realidad química, o una realidad física, o algo por el estilo. Eso no significa nada. Lo que quiero decir es que la realidad psicológica es simplemente lo que es real respecto de la mente. Y, por ejemplo, si hay procesos computacionales inconscientes y tenemos evidencia empírica de cómo funcionan, esa es realidad. Realidad psicológica, si se quiere. Y el término se utiliza de una manera que tiene que ver con cosas que podemos observar. Pero ese es simple un residuo de las confusiones tradicionales en la psicología, que llegan a su punto de confusión más grande en el conductismo. Y yo creo que de eso ya nos hemos deshecho. Una pregunta más.
Si existen fuerzas unificadoras tan grandes en el lenguaje, ¿qué cosa explica la gran diversidad de lenguajes en el mundo? Es muy similar a las cuestiones de la biología. Como dije, si regresamos hace 50 años, los biólogos asumieron que los organismos podían tomar cualquier forma posible porque había una diversidad sin límites por todas partes donde mirábamos. Actualmente se comprende que hay un número muy pequeño de animales posibles. Y entonces, para retornar al ejemplo que les di, un elefante y una mosca se ven como animales muy diferentes, pero resulta que son casi el mismo animal. Incluyen casi la misma colección de genes, difieren ligeramente en la manera, en los mecanismos de oportunidad en que se determina que los genes producen determinadas características, y en cierto sentido es casi como si fuera un solo animal con variaciones ligeras. Y lo mismo debe ser cierto del lenguaje, por las razones que mencioné. El hecho de que el lenguaje, cualquier lenguaje, se puede adquirir tan rápidamente, que un niño lo puede adquirir tan rápidamente, es una evidencia que debe significar que el niño ya sabe el lenguaje antes de que le den datos. Y los datos que están disponibles por la experiencia se toman entre un número pequeño de posibilidades, como los genes regulatorios, en que se elige entre un número muy pequeño de animales disponibles. Entonces, la pregunta que se hizo es una pregunta muy sensata. En efecto, tanto en la biología como en la lingüística, que es parte de la biología, tenemos las dos mismas preguntas fundamentales. La primera es: ¿por qué hay siquiera un lenguaje? ¿O por qué hay siquiera un organismo? Es una pregunta básica. Si podemos encontrar una respuesta a esa pregunta, la siguiente es: ¿por qué parece superficialmente que hubieran muchos lenguajes y muchos organismos, a pesar de que sabemos que eso no puede ser cierto? Y estas son las preguntas básicas de la biología y de la rama especial de la biología que llamamos. Esas son las preguntas que tenemos que responder en ambos campos. Una última pregunta. Por número de preguntas, muchos parecen estar interesados en cuestiones de afasia, localización cortical y la estructura del lenguaje. Un comentario que merezcan estas preguntas. Es verdad. Nos gustaría saber cómo funciona el cerebro, por supuesto. La ubicación es un tipo de evidencia muy superficial. Es útil, pero no nos lleva muy lejos. Tratar de encontrar cómo funciona el cerebro, para tratar de encontrar cómo funciona el